¿Cómo conseguimos unir a esa mayoría? ¿Qué buscamos? ¿Qué elemento podemos encontrar? Y es muy sencillo. ¿Cuál es el mal que le afecta? Porque le afecta. Hay personas en paro que han votado PP. Hay personas que la están pasando muy mal y votan PP. De modo, ¿cómo encontramos el nexo? Pues el nexo consiste en saber unir aquello que los une, que los puede identificar. A eso yo le llamo, yo sé que es una novedad por mi parte, programa. Pero ¿qué programa? ¿Qué programa? Tenemos una idea del programa como una especie de cosmovisión donde el orador describe todo un mundo organizado, perfecto, como el universo de Newton. Todo está en su sitio, el programa encaja, las grandes palabras. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero al programa de lo inmediato, de lo que me afecta hoy, por la mañana y por la tarde, a lo concreto, a lo que necesita de una solución urgente. Y vamos a hablar de eso con la gente. En mis intervenciones yo no hablo de izquierda, y yo soy comunista, pero nadie me ha oído hablar de que esto es de izquierdas. Tampoco digo que sea de derechas. No entro en el trapo de la definición, entro en el trapo de lo concreto. Si mañana empezamos a tomar medidas pequeñitas que van creciendo, ya veremos qué es lo que ocurre. No vayamos por delante con los símbolos, guardémoslos en el bolsillo, en las sedes, hagamos nuestros actos. En la calle no hay símbolos, hay la manera de buscar el encuentro con esos para hacer posible esa mayoría. Pero para averiguar cuál es el programa que puede unir a esta gente tan variopinta, tan abigarrada, el programa debe ser un programa sencillo. Se han expuesto 14 puntos. Un salario mínimo de 1.000 euros, que tampoco es tanto, una pensión mínima de 1.000 euros. ¿Y qué ocurre? ¿Quién va a decir a esto que no? Ya tenemos un primer momento de encaje. La gente lo acepta. Pero cuando empecemos a explicarles si estáis de acuerdo, vamos a pelear, va a surgir el problema con el ministro de Hacienda o con los periódicos o los comentaristas de derechas. Es que no hay dinero suficiente. Aceptemos el reto. Bien, vamos a sacarlo de donde hay. Y entonces vamos a hablar de la reforma fiscal. Siguiente paso. Ya vamos consiguiendo que la gente vaya entrando en algo que tiene horror, la política. Tenemos que llevarla con persuasión. Yo sé que eso exige de nosotros una infinita paciencia, pero esa paciencia es revolucionaria. Y el que no la tenga, deje esto y váyase a hacer discursos, que es seguramente lo que les gustará a la gente. El tercer paso de la reforma fiscal, nos encontraremos con multitud de pequeños comerciantes o familias que necesitan hablar del crédito. Os lo tengo que decir, la banca privada no os lo va a dar, en absoluto, ni ahora ni después. Y si lo da va a ser en condiciones leoninas. Automáticamente ya tenemos el tercer paso, banca pública, que implica nacionalización de la banca. Pero explicado así, porque si vamos hablando de nacionalización de la banca como una bandera gigantesca, nadie nos hace caso. Es muy importante esta labor didáctica, pedagógica, que va desde lo concreto a lo abstracto. Es muy importante. Pero siguiendo, cuando hablemos de economía y hablemos que el problema que tiene nuestro país es que en la década de los 90, con el mito europeo, desarticulamos el tejido industrial, cerramos fábricas. Pensamos que este era un país de negocios. Carlos Olchaga lo dijo. Pensamos, como Eguiagaray, ministro de Industria, que la mejor política industrial es la que no existe. Eso se ha dicho en este país, en la tribuna del Congreso. Pues bien, para que eso pueda ser posible, lo contrario, hacer su superación, hay que hablar de nacionalizar los sectores estratégicos. Pero eso la gente ya va entrando desde el principio. Del salario mínimo hemos empezado a ir entrando. ¿Y qué significa nacionalizar sectores estratégicos? El gas natural, los ferrocarriles, carreteras, industrias.
Los puntos importantes son necesarios, que puestos en la mano del capital privado no pueden dar un rendimiento en torno a la mayoría social. Pero seguimos con el programa. Es que a la gente no le interesa saber, en un puesto de cualquier mercado de Madrid, que yo ponga, por ejemplo, en lo alto de un tomate, le pinche lo que le cuesta, lo que le pagan al trabajador hortelano el tomate y a lo que se vende en ese mercado. No interesa. Os tengo que decir que cuando alguien llevó esta proposición al Congreso de que se pusiesen en los mercados las dos cifras, lo que le cuesta y le pagan al que trabaja la tierra por el tomate y a lo que se vende en el... No quisieron decirlo. No le interesa a nadie conocer y ser transparente los canales de comercialización. Hay que hablar del tomate y de la lechuga. Qué cosa más modesta, más insignificante, qué importante es el método de la inducción. Y, por tanto, hablar de acabar con esos canales oscuros. Es que no le interesa a nadie, ya puestos a entrar en el momento de cada 4 años se hace, que haya una ley electoral distinta. Pero no podemos ir hablándole de la ley electoral, es injusta. No, vamos a coger un papel y un lápiz o una pizarra. Dice, mira, fulanito con tantos votos tiene tantos diputados, zutanito con tantos votos tiene tanto, y verá, un disparate. Eso es lo que hay que hacer, pizarra y tiza, o lo que hay ahora, proyectores. Y me dirijo a mis compañeros de partido y a otros sectores de la izquierda, ir a lo concreto. Tener la paciencia de ir sacando todas estas ideas y estos sentimientos de la gente, porque la gente lo sabe. Lo que pasa es que la gente no sabe que sabe, y nosotros tenemos que ayudarle que sepa que sabe. Ese es el fermento fundamental del cambio, que la gente asuma su sentido de la responsabilidad y de que ella puede ser el sujeto del cambio. Esto es durísimo. Esto no es un trabajo brillante, donde el líder es coronado en honor de multitudes tras una intervención gloriosa y la gente le grita, queremos un hijo tuyo. No es nada de eso. Esto es otra cosa, es la negación de uno, la negación de quedar bien ante las cámaras de televisión, pero es el trabajo junto con la gente para que surja como una sinfonía ese poder, con el tiempo que tarda.